Ok. y usted lo ha hecho magnífico bueno, felicitarlo, estoy muy, muy contenta, pero ¿cómo lograrlo en un país tan grande como México? Y Excelente. gracias por la oportunidad. Ok, ok, gracias, gracias. Pensé que por ser estudiante del UNAM pensé que iba a ser un poco más dura su pregunta, pero gracias, le agradezco a él. Bien, sí, en el caso de El Salvador y México, pues obviamente ahí podemos enumerar las diferencias tal vez en las miles. No solo tamaño de territorio, tamaño de población, cada estado de México es diferente, tiene sus sinergias diferentes, la forma de gobierno también es distinta, presupuestos son distintos, etcétera. Hay muchas cosas que cambian, muchísimas. Y los paralelismos que se pueden hacer con países más pequeños son más fáciles. Un país como México hacer paralelismo con El Salvador es muy, muy extremadamente difícil. Sin embargo, yo sí quiero decir algo que yo viví. Yo fui el primero, antes de ser presidente de El Salvador, yo fui alcalde y antes de ser alcalde de la capital del país, fui alcalde de un pequeño municipio donde todavía vivo, es el municipio donde yo vivo. Uno en El Salvador puede ser alcalde del municipio donde vive y donde nació. Entonces yo nací en la capital, pero vivo en un municipio pequeño en las afueras de la capital que se llama Nuevo Cuscatlán. Y yo fui primero alcalde de Nuevo Cuscatlán en el 2012. Tenía 30 años y cuando yo fui alcalde de Nuevo Cuscatlán, era un municipio pequeño, lo transformamos de un municipio que estaba olvidado, tenía unas pequeñas residenciales colindantes no con la capital, pero colindantes con los suburbios de la capital que estaban en buen estado, pero de ahí el resto del pueblo estaba olvidado, no tenían ni siquiera agua potable. El 90% de los habitantes de Nuevo Cucatlán no tenían agua potable. Y ya no se diga un montón de otras cosas, electricidad, etcétera. Habían muchísimas comunidades que no tenían ni siquiera energía eléctrica. Y pues vivían en el olvido, etcétera. Y entonces nosotros al llegar a la alcaldía empezamos a cambiar todo eso y rápidamente nos convertimos en un ejemplo a nivel nacional de que como un pueblo olvidado, sin recursos, sin potencial de crecimiento, no es que fuéramos un pueblo turístico o algo que pudiera tener un potencial de crecimiento más grande, claro, teníamos algunos, buscamos y encontramos algunas potencialidades, pero fueron desarrolladas después. Pero mejoramos increíblemente la calidad de vida de la gente de Nuevo Cuscatlán. Eso no lo digo yo, lo decía la misma gente de Nuevo Cuscatlán y pues por eso también, digamos, la gente empezó a reconocerme en el país precisamente por eso, por nuestro trabajo en Nuevo Cuscatlán. Pero cuando fui candidato para la alcaldía de la capital, la gente decía, no es lo mismo ser alcalde de un pueblo que ser alcalde de la capital. No es lo mismo ser alcalde de un pueblo de 10.000 habitantes, que era la población, o es un poquito más, de Nuevo Cuscatlán, que ser el alcalde de la capital con casi medio millón de habitantes. Y entonces, en ese momento no sé, se me cuestionaba, pues, con toda validez, de que no era lo mismo tener una alcaldía con un presupuesto de un par de millones que tener una alcaldía con un presupuesto de cientos de millones, y que no era lo mismo tener una alcaldía con 10.000 habitantes que tener una alcaldía eh, con una población de medio millón. Y que no era lo mismo ser el alcalde de un pueblo que ser el alcalde de la capital del país. Eh, pero demostramos que sí se podía cambiar, obviamente diferente, y los paralelismos no eran todos iguales y había muchas cosas, muchísimas cosas distintas, pero sí demostramos que con voluntad y queriendo hacer las cosas bien, las cosas se podían hacer bien y se podían cambiar. Y luego cuando fui candidato a presidente, la gente decía, no es lo mismo ser alcalde que ser presidente. Y no es lo mismo ser alcalde de una ciudad de medio millón que ser presidente de un país de casi 7 millones. Y no es lo mismo ser alcalde de una ciudad de un par de cientos de kilómetros que ser alcalde de un país de 21.000 kilómetros, que para Latinoamérica puede ser pequeño. Y no es lo mismo tener un cargo municipal que tener un cargo nacional. Pero creo que hemos demostrado que con voluntad y haciendo las cosas bien, se puede hacer los cambios que la gente espera. Entonces, salvado la falta de paralelismos con muchos países, todo país es diferente, todo país tiene, pues, no solo diferencias de tamaño, presupuesto y población, etcétera, sino que tiene además otras realidades culturales, históricas, de, políticas, etcétera. Pero la realidad es que lo demostramos en un municipio pequeño en el país, lo demostramos en una alcaldía, la principal alcaldía del país, y lo estamos demostrando ahora en la presidencia,
de que cuando las cosas se quieren hacer bien, se hacen. Y sí es cierto que los problemas cuando algo es más grande son mayores, pero también es cierto que los recursos son mayores. Cuando nosotros estábamos en Nuevo Cuscatlán, los problemas eran más pequeños, muchísimo más pequeños, pero también el presupuesto era pequeño, los recursos humanos que teníamos eran pequeños, las capacidades que teníamos eran pequeñas, los accesos a bancos que teníamos eran pequeños. Cuando fuimos a San Salvador, los problemas se hicieron más grandes, pero también teníamos más acceso a la banca, teníamos más recursos, más personal, teníamos un equipo humano mucho más robusto, teníamos más presupuesto. Y ahora que estamos en el país, pues es más grande los problemas, muchísimo más grandes, pero también tenemos más presupuesto, tenemos un ejército, es decir, que no teníamos en la alcaldía, ¿no? Tenemos una policía nacional que no teníamos en la alcaldía, tenemos ministerios que no teníamos en la alcaldía, tenemos capacidades incluso legales y también constitucionales que no teníamos en la alcaldía. Entonces, es cierto que los problemas son distintos, pero también es cierto que así como los problemas crecen, generalmente también crecen los presupuestos, crecen los recursos humanos, crecen las capacidades de negociación de esos países con la banca internacional, los bonos de esos países se cotizarán diferente en los mercados internacionales, la inversión extranjera que tendrán esos países será muchísimo mayor a la que puede tener un país pequeño como el nuestro. Entonces, una realidad importante creo que es que sí, no es lo mismo Brasil que Panamá, pero así también son los recursos, así también son las posibilidades, así también son los presupuestos y estoy seguro de que la realidad que nosotros encontramos en El Salvador no era ninguna realidad sencilla. Estamos hablando de uno de los países con menores posibilidades de hacer algo en toda Latinoamérica. Entonces, si se puede en El Salvador, estoy seguro que se puede en México y que se puede en cualquier otro país. Y sobre todo, creo que lo más importante es que nos quitemos el yugo mental que nos pusieron y que no pensemos de que estamos condenados a hacer por siempre la economía en vías de desarrollo, como le llaman ahora al subdesarrollo latinoamericano, porque realmente tenemos toda la potencialidad de tener un futuro como lo deseamos todos y lo podemos ver aquí en el Space. Es un montón de tiempo que estamos invirtiendo en la noche, ustedes, pues, y veo los conectados, y digo, bueno, tantas miles de personas conectadas escuchando una conversación casual entre un político y, bueno, y todas las personas que han tenido la oportunidad de hablar y van a tener. Yo veo que hay mucho interés y muchos liderazgos que probablemente no están aún en las posiciones de tomar decisión, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pueden estar en algún momento en posiciones para tomar las decisiones correctas? Se ve que las ganas las hay, la energía también y las ideas también, y pues en lo que podamos apoyar nosotros ahí estamos. No veo por qué Latinoamérica no puede salir adelante.